Muy buenos días, estimados hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana de domingo. Eh, una mañana hermosa, una mañana agradable. No hay lluvia, se ve que va a haber un poco de sol. Y bueno, así ha sido la tendencia esta semana, donde en la mañana siempre hemos tenido sol y por la tarde pues cae la bendición de Dios, que es la lluvia. Amén. En esta hermosa mañana, hermanos, quiero compartir la escritura con ustedes. Pero primero, hermanos, quiero hacer como una pequeña introducción. Y es la siguiente, hermanos. Eh, bueno, nosotros normalmente, hermanos, llegamos a formar una familia, formar un hogar. Y bueno, nos toca que partir de la casa de nuestros padres y empezamos nuestra propia aventura. Amén. Eh, Tradicionalmente, hermanos, es el varón el que tiene que preparar la casa para que empiecen a vivir juntos. Y hermanos, ahí dentro de la casa en la que vamos a vivir, muchas veces tenemos cosas de valor. Amén. Y nosotros las tenemos siempre presentes en la mente porque nos costó mucho conseguirlas, porque es algo que nos recuerda siempre, hermanos, de dónde venimos y dónde estamos. Quizá para algunos hermanos ya dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de sus posesiones especiales, hermanos, muchos quizá tienen de valor, hermanos, bueno, una cuenta bancaria que es muy importante para sobrevivir y para tener al futuro, amén. Quizá otros hermanos tienen como una prioridad o un recuerdo, hermanos, de mucho valor, quizá las escrituras de la casa, amén. Otros hermanos quizá, bueno, podrían ser cosas materiales como por ejemplo un vehículo, una moto, en la misma construcción de la casa. Amén. Y esas son cosas de valor que uno siempre, todos los días la mira. Y que eso muchas veces nos motiva a decir, gracias Señor porque nos diste esto. Gracias Señor porque logré alcanzar esto. Amén. También otro valor muy importante quizás son los hijos. Y también todas las mañanas que los vemos le decimos Señor gracias. Amén. Pero en esta mañana, hermanos, esta pequeña introducción me lleva a pensar, hermanos, de que hay algo muy importante siempre en nuestra vida y nunca la tenemos que olvidar. Amén. Y para esto, hermanos, yo quiero que por favor leamos allá en el libro de Deuteronomio, en el Pentateuco. Y vamos a leer el capítulo 17, de su verso 14 al verso 20. Es una lectura un poco larga, pero es para que lo podamos entender. Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero el que aumentare para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballo, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarás en sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirás para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes, levitas. Y lo tendrás consigo, y leerás en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos,
ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y los hijos en medio de Israel. Amén. Miren, hermanos, esta escritura se las estaba dando el gran líder Moisés al pueblo de Israel, para que ellos puedan, bueno, tener claro, hermanos, lo que es tener la palabra de Dios en medio de ellos. Y aquí encuentro, hermanos, cómo Moisés hace, hermanos, que antepone, hermanos, saber que el pueblo de Israel no iba a querer tener un gobierno teocrático, porque desde que salieron de Egipto hasta la llegada, hermanos, de la entrada de Canaán, era un gobierno teocrático. Un gobierno teocrático es cuando Dios es el rey, Dios es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que emite leyes, Él es el que juzga y hace todo, hermanos. Pero Israel, hermanos, se empezó a dar cuenta que sus vecinos tenían reyes y ellos también querían tener un rey. Y entonces aquí es donde vienen las instrucciones, hermanos, acerca de que, bueno, si el pueblo de Israel iba a pedir un rey, bueno, en primer lugar tenía que ser del mismo pueblo. No podía ser un extranjero. Amén. Segundo, que este rey no podía, hermanos, hacerse, bueno, ahí lo vemos nosotros en el versículo 17, que no podía tener muchas mujeres, porque, bueno, eso de tener muchas mujeres le podía desviar su corazón. Pero también en el versículo 16 habla de no aumentar sus caballos, de aumentar sus carretas. Y esto lo que quería decir, hermanos, era de que no se valiera él del poder militar, como lo hacía Egipto, como lo hacían los filisteos, que, bueno, cada vez, hermanos, aumentaban sus armas, como hoy los gobiernos. El gobierno que tenga más armas y cada vez más poderosas de destrucción masiva, hermanos, es más poderoso. Lo mismo sucedía aquí. Cada nación que tenía, muchos caballos, mucha gente de guerra, hermanos, era el que tenía ventaja. Pero Dios no quería esto para Israel. ¿Por qué? Porque Dios era el que peleaba por ellos. Amén. Y entonces eran instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés para el pueblo de Israel. Y sigue diciendo más adelante. Y aquí es donde viene lo interesante también que vamos a aplicar a nuestra vida. En el versículo 18 dice que cuando el rey se sentara en el trono, ¿sí?, una de las instrucciones más importantes para el rey y para la nación de Israel, porque ya era una nación, ya no era una familia de Jacob, ya no era una congregación, ahora ya era una nación, ya tenían leyes, ya tenían gente, ya se había formado gente y se les estaba por dar la tierra, y entonces estas tres cosas hacían que, bueno, ya fueran una nación. Pero para que tomaran posesión en esta tierra, Jehová Dios le pide algo a Moisés y a los líderes religiosos. Que cada vez que se sentara un rey en el trono, bueno, dice que se le sacara una copia de la ley, del original que tenían los levitas. ¿Se recuerdan ustedes que los levitas eran quienes mantenían el original de las escrituras? Y tenían que sacar una copia para dársela al rey. Pero no era para tenerla guardada. No era simplemente que era un regalo y que lo iba a tener en un lugar especial y que nadie lo pudiera ver. No. La escritura dice que en el versículo 19, y lo tendrás consigo y lo leerás todos los días de tu vida para que aprenda a temer a Jehová. Y miren, hermanos, esta posesión que Dios le estaba dando era la ley. Era el Pentateuco y los profetas. Esa era la ley que Jehová le estaba dando y que instruía que el rey, cada rey de Israel lo tuviera. Y mi hermanos, aquí es donde nosotros vemos que muchas veces nosotros tenemos grandes posesiones en nuestra casa, ¿sí? Que tenemos cosas muy especiales que muchas veces nos dejan y que le tomamos mucho valor. Por ejemplo, hermanos, nosotros vemos que, o hemos visto, por ejemplo, que nuestros abuelos a veces, antes de retirarse, antes de morir, dejan instrucciones a sus hijos, dejan instrucciones a sus nietos, amén.
Y una de ellas, miren, pórtense bien, hagan bien al vecino. Si es de estudiar, bueno, terminen de estudiar, esto les va a ayudar en la vida. Esas son instrucciones que muchas veces nosotros recibimos y las hemos ido recibiendo con el tiempo. Pero miren, hermanos, esta instrucción de Dios es tan importante, porque en realidad, hermanos, lo que Dios hoy a nosotros nos está dejando es las escrituras. Amén. Esto es lo más importante. Usted, hermano, usted, hermana, como cabeza de hogar. Hoy usted es el rey en su casa. Usted es el que gobierna su casa, el que dirige su casa. ¿Bajo qué conceptos lo está dirigiendo? ¿Bajo qué normas está rigiendo usted para dirigir a su familia, para dirigir a su hogar? Hoy que su familia ya es grande, hermano. Hoy ya no tiene solo hijos, hoy tiene nietos. Incluso una familia política que le rodea. Esa familia política que le rodea, hermano, hermana, ¿cómo se está llevando con ellos usted? ¿Cómo los está tratando? ¿Cómo los está instruyendo usted? ¿Será que toda esa su familia política se allegan a ustedes para recibir consejo, como lo hacía el pueblo de Israel con el rey? Bueno, hubieron grandes desastres en el pueblo de Israel porque el rey, hermanos, nunca tomó en serio las escrituras. Tuvo grandes pérdidas de guerras y batallas, hermanos, porque nunca se hizo de las escrituras para leerlas y temer a Jehová. Y lo que hacía era corromper al pueblo. Pero, hermanos, en nuestro contexto hoy, nosotros encontramos las escrituras y las tenemos que leer no solamente para saber las historias, sino para cambiar el rumbo de nuestra vida. Y Jesucristo es el que ha cambiado el rumbo de nuestra vida. Nos ha hecho diferentes. Antes, hermanos, peleábamos con cualquiera y nos enfrentábamos a cualquiera. Pero hoy, hermanos, que nosotros encontramos en las Escrituras, vemos, hermanos, que la Escritura dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que ayudar a nuestros enemigos. Amén. Y eso es algo que debemos nosotros continuar. También encontramos nosotros en las Escrituras, hermanos, instrucciones de la palabra del Señor que usted y yo tenemos que hacer, de instruir a los que vienen atrás nuestro. Pero ¿con qué clase de instrucción? Bueno, la instrucción que la palabra nos da dice, por ejemplo, instruye al niño en su camino que debe andar, y cuando fuese viejo no se apartará de él. Esto lo hablaba Salomón. Y miren, hermanos, esta instrucción es tan importante, porque cuando nuestros hijos, nuestros nietos tienen la palabra de Dios, hermanos, ellos no se van a desviar. Y si se desvían, hermanos, tarde o temprano esa escritura les va a recordar que le pertenecen a Dios, que ellos son salvados y limpiados con la sangre de Cristo. Y tienen que regresar. Y ahí en medio del dolor, del conflicto al que ellos mismos han caminado, hermanos, porque se han apartado de los caminos de Dios, el Señor, la misma palabra los va a hacer regresar. Hoy, hermanos, nuestro corazón muchas veces se vuelve rebelde, se vuelve contra Dios, murmuramos contra Dios. ¿Por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasan esto? Y miren, hermanos, lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Pero, hermanos, hoy la palabra nos recuerda a nosotros que, bueno, el Señor quiere que le temamos por su palabra. Así que, hermanos, en esta mañana, que el Señor añada mucha bendición a su vida. Y que nos recordemos que el mayor tesoro que nosotros tenemos en nuestro hogar, en nuestra vida, es las Sagradas Escrituras. Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. No nos apartemos, no la olvidemos, no hagamos lo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel perdió la ley por muchos años y no la encontraron. Hasta el tiempo de Jeremías e Isaías, alguien en el templo destruido, hermanos, escarbó y ahí las encontraron y se alegraron nuevamente de encontrar la ley de Dios. Hermanos, hoy nosotros todos los días tenemos esta escritura en nuestra mano. Hagamos uso de ella y verá que el Señor añada mucha bendición. En esta mañana, que el Señor le bendiga. Por favor, cuídese, guárdese. Muy pronto, hermanos, vamos a empezar a iniciar nuestras actividades en la iglesia. Aún todavía hay cierta controversia por ahí que Precovid dice que no está autorizado y el presidente dice que sí. Bueno, vamos a esperar, hermanos, unos días más para ver esta situación, pero usted siga orando, usted siga haciendo uso de su escritura, léala,
Amén. No espere que alguien más la vaya a leer por usted. Léala usted mismo, ahí con sus hijos, ahí con su familia. Así que hermanos, que el Señor les bendiga en este domingo, domingo hermoso. Bendiciones a todos, aquellos hermanos de la iglesia escogidos de Dios, como aquellos que no son de iglesia escogidos de Dios, pero que también, nos escucha a través de este medio o nos ve por medio de este medio. Así que bendiciones a todos en esta semana hermosa. Que el Señor, hermanos, los bendiga, los guarde y que sea todo de bendición para usted y su familia. Amén.